Bueno, damos gracias a Dios en esta mañana nuevamente por la nueva oportunidad que tenemos de estar juntos, de alabarle y de glorificarle en medio de una situación que todavía es difícil, que todavía es complicada, pero en la que esto no está impidiendo que podamos seguir alabándole al Señor, ¿no? Hemos cantado esta última canción y si nos hemos fijado en la letra y la hemos seguido, habla de que no habrá necesidad, que no habrá tristeza, que no habrá dolor, que todo lo que nos afrenta ahora pasará y será superado, porque solo Dios será nuestra luz y nuestra salvación. Ni siquiera el sol, que es tan necesario para vivir, estará en necesidad para nosotros, porque es que la luz de Dios será la misma que nos ilumine. Gracias a Dios por ello. Y precisamente sobre esto quería comentar, porque es indudable que cuando uno busca en nuestro ambiente y tal, lo que están ocurriendo las cosas, lo que uno encuentra en el corazón de Dios, por lo menos en mi caso, es siempre el dar ánimo, dar ánimo en estas situaciones tan difíciles que nos tocan pasar y que no son ajenas a otras familias, porque sin el problema de la pandemia hay muchas familias que sufren por otras causas, por otras enfermedades, por otras luchas, es decir, el dolor del mundo es muy grande, muy amplio y por supuesto, para el cristiano puede representar una oportunidad o puede ser una pérdida de tiempo en quejas y en dolor, ¿no? O sea, ya eso depende de cada uno. Vamos a abrir el libro de Habacuc. Es un libro que es curioso, me siento gran atracción por él estos días, a pesar de ser un libro del Antiguo Testamento, pero quizás por su conexión con el Nuevo Testamento. Vamos a tenerlo ahí abierto. En 2 Corintios, antes, o sea, bueno, ahora os voy a abrir otra cosa si queréis, pero que lo tengáis el libro, porque a cual vamos a referirnos va a ser a este. Entonces, en 2 Corintios, en el capítulo 4, dice Pablo, verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Solo este texto que hemos leído, estos versículos, tienen un contenido tremendo para la vida espiritual, tremendo. Pero baste el decir que el mismo apóstol Pablo no dice soy, sino dice somos, lanzándolo a través de la multitud y de la historia, lanzándolo como algo que va a permanecer a través de los siglos, como hemos visto en la canción, hasta que llegue el momento en el cual la manifestación de Dios y el llevarnos como es que nosotros creemos que son nuestras convicciones, nos lleve a
la presencia de Dios. Y mientras tanto, ¿qué? Bueno, en el caso de Habacuc, volviendo a él, lo que he encontrado es que él tiene una actitud de fe. Si es tan relacionado con el cristianismo, es precisamente porque es el precursor de un texto que luego se utiliza cuatro veces en el Nuevo Testamento. Este texto está en el capítulo 2, verso 4 de Habacuc. Dice, he aquí, en aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero luego, este es el texto al que me refiero, el que cito ahora, mas el justo por su fe vivirá. Este es un texto que trasciende la historia. Se va hacia Abraham, se va hacia Génesis y se mete hasta Apocalipsis, porque es la esencia de la vida de un cristiano. Ahora, Habacuc, eso que has dicho te compromete. El justo por la fe vivirá. Muy bien. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás tú viviendo? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que estás diciendo ahí? Qué difícil a veces es esto, ¿verdad? Qué difícil. ¿Por qué? Porque las experiencias de la vida, muchas veces, las circunstancias, sobre todo las adversas, son inevitables, pero van ligadas a todo ser humano, igual que nuestra sombra, yo creo, pero a veces la mella que hacen en nuestras vidas es tremenda. Uno puede encontrarse personas que fueron creyentes y que un empujón de esta vida, muy fuerte seguramente, ha quitado toda la fe que había en su corazón y ha hecho que mirasen a partir de entonces a Dios, si es que siguen creyendo en Él, como un ser injusto. Y esto es lo que se atreve el profeta, creo que es el único profeta que se atreve a dejar entrever y decirle a Dios, que por lo menos se lo dice a Dios, que Dios es injusto. Pero como digo, Habacuc, este profeta de la antigüedad, cuyo nombre significa abrazar, describe un panorama ensombrecido y preocupante cuando, bajo la inspiración, lógicamente, del Espíritu Santo, escribe lo siguiente, Habacuc 3:17, la última parte. Es algo tremendo. Yo ayer estuve viendo, no veo muy a menudo las noticias porque es que son lo mismo. Es lo mismo, o sea, no sé cuántos por aquí, no sé cuántos por allá, no sé cuántos, es el 90% de las noticias. Entonces, ya lo sé, y mañana más, y pasado más. Es decir, sigue. Pero cuando estaba viendo la noticia, yo digo, ¡qué panorama! ¡Qué panorama el que tenemos y el que nos presentan! Pero fijaos que Habacuc, si hubiera sido un locutor de televisión, un presentador, un texto de noticias, él que hubiera manifestado y que hubiera sentido aquel que le escuchaba. Dice, aunque la higuera no florezca, vamos a olvidarnos de esto. Vamos a un qué. La higuera no florece. Las vides no tienen fruto. Falta producto del olivo. Los labrados no dan mantenimiento. Las ovejas son muertas o quitadas de la majada y no hay vacas en los corrales. Fijaos que esta es la economía de un país de ese momento. Entonces no había bolsa, no había economía de moneda, no había una economía de trabajo como hoy en día de fábricas. La vivencia de una persona estaba basada en casi esto que dice de una manera o de otra. O eran labradores o agricultores, o labradores
¿cómo se llama esto? Los que tienen fruteros, ¿no? Que tienen árboles y cogían las frutas y las vendían, o era pastor, tenía sus ovejas y de ahí sacaba leche, o era ganadero, tenía sus vacas. O sea, más o menos sería, desde el punto de vista de la economía de hoy, ese sería el punto de vista que encuentra. Y me dice que no hay nada de esto. Es decir, porque, ¿qué es lo que ocurría? Que los babilonios, como sí ocurrió, llegaron a un momento en el cual estaba reinando un rey que era muy jovencito, Joaquín, y no pudo, no tenía experiencia y los machacaron, ¿no? Y esto lo veía venir. Aparte de las injusticias que se estaban cometiendo en el pueblo y que por eso es que vino esto. A veces las cosas malas no nos vienen porque sea casualidad, sino porque Dios está tratando de zarandearnos, zarandearnos para ver si nos damos cuenta. Y otras veces son pruebas simplemente, pruebas que no es que esté zarandeando, es que nos está llevando a un escalón más alto. Entonces, en el caso de este profeta, hemos dicho que se ha comprometido con un texto importante, ¿no? El justo por la fe vivirá. Es un texto en el cual estamos comprometidos los creyentes. Y hoy nos vamos a unir a este profeta, Habacuc. Y vamos a examinar si es que nuestra vida está ligada también a esto que se repite, como digo, 3 veces más en el Nuevo Testamento, con una bandera, como una bandera en la que el cristiano elogia su vida y la de su Señor. Entonces, fijaos que si nos trasladamos a esa situación de entonces, todo su alrededor era caos. Caos. No tenía solidez económica. Sus expectativas, como he dicho, como ganadero o como agricultor, se habían esfumado. No había nada, absolutamente nada en lo que echar mano. Y para agravar la situación, como digo, esos nubarrones de los babilonios que estaban llegando y que iban a hacer trizas la ciudad. No nos ocurre esto a veces. Pero no solo esto, sino porque ahora las malas noticias están como alrededor nuestro. En otras ocasiones, las noticias pueden llegar de una forma aislada. La persona que de pronto antes no tenía algo y tiene un dolor y ese dolor se traduce en un verdadero problema más allá del simple dolor. Esta misma pandemia está trayendo mucho dolor en muchas personas. Nos acostamos, despertamos y nuestra vida es diferente. Nos acostamos alegres y felices, pero nos despertamos y parece que la felicidad se ha ido con el sueño. Encontramos la infidelidad de la vida y, por tanto, la falta de felicidad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en una actitud. Fijaos bien, y aquí está lo importante, la actitud que tenemos es una actitud del mundo, una actitud que se rige no por la fe, sino por la vista. Cuando la Biblia habla que no debemos de andar por vista, está diciéndonos que no debemos de andar por los sentidos, que no podemos andar, o que no debemos, los cristianos, no debemos de andar sensual, por los sentidos, por la sensualidad, no la sexualidad, sensualidad. No debemos de andar por eso, y esto nos cuesta, pero hay que advertirlo una y otra vez. Y aquí encontramos a Habacuc, que tenía una actitud de fe. Eso es lo que debemos, hermanos, de cultivar. Debemos de cultivar una actitud de fe.
me acerqué para ver lo que significaba un poquito en el mundo general lo que era la actitud. La actitud dicen diccionarios y todo esto dicen, es el comportamiento que emplea una persona frente a la vida. ¿Cómo me comporto yo? Representa esa actitud. De acuerdo a tu comportamiento, hoy en día los que estudian la personalidad humana te dirán cómo eres. ¿De acuerdo? Te dirán, empezando por lo más básico, si eres reservado, si eres abierto, si eres positivo, si eres negativo, etcétera, etcétera. Es el comportamiento lo que te lo dice. Una persona nada más verla uno no puede saber. O sí, pero poco. Pero conforme su comportamiento uno va haciendo una realidad lo que es de la vida. Entonces, en este caso, es un comportamiento que traduce lo que es mi vida. En este sentido se puede decir, es su forma de ser o el comportamiento de actuar. Y se considera a veces adherido al carácter. Es decir, que la actitud de fe puede ser adherida a nuestro carácter. Debe ser adherida a nuestro carácter. Más o menos rápido tiene que ser adherida. ¿Por qué? Porque la actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular, ¿no? Es decir, si yo tengo una actitud que es de fe, por ejemplo, en el caso de Habacuc, como hemos visto, como veremos en el último versículo, acaba con una actitud de fe, porque dice, aunque, es decir, esto está pasando, pero aunque todo esto esté pasando, él está teniendo una actitud hacia lo que está pasando. Y es una actitud que él ha cultivado. Es una actitud de fe. El justo por la fe vivirá. Él empieza, como a veces a nosotros nos ocurre, que empezamos escuchando las noticias, ¿no? Y ahí salimos cargadísimos. Pero luego entramos en la presencia de Dios. Y entonces Dios empieza a cambiar el panorama de nuestra visión y empieza a trasladarnos a un mundo de confianza y de fe, que no actúa por la vista, pero que actúa por medio de lo que Dios ha dicho. Porque la fe no está basada en algo que no existe, está basada en lo que Dios ha dicho. Por eso es tan importante que sepamos lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que cultiva en mi vida una actitud de fe ante las situaciones que corresponden. Una actitud que el mundo la cataloga como positiva o negativa. ¿Cómo reacciono yo ante un momento concreto, ante una situación concreta? ¿Cómo reacciono yo? Esa será la actitud, pero para ello hay que cultivarlo. No es que hoy diga, quiero tener eso y lo tenga inmediatamente, salvo que Dios hiciera un milagro. Generalmente tenemos que trabajar en ello y dejar. Más que nosotros cultivarlo, dejar que el Espíritu Santo cultive en nuestras vidas todo este pensamiento de fe que produce una actitud de fe. Ante la situación que estamos viviendo, ¿nuestra actitud cuál es? ¿Es una actitud de fe? Es decir, ¿es una actitud de confianza en Dios a pesar de? Es una actitud de seguir confiando en Dios, de saber que Él sigue obrando a pesar de lo que estamos viendo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra actitud cambia nuestra apreciación de las crisis. ¿Os habéis quedado así? O sea, nuestra actitud cambia nuestra apreciación. Si mi actitud es una actitud de pensar Dios está en control, es muy diferente a decir estamos apañados, estamos metidos en una buena. De hecho, ¿cuántas y cuántas personas
hermana Cristina Estefánica. La fe le ha servido, ¿verdad? Ay, Dios mío, gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es cierto que muchos sobreviven sin la fe, ¿verdad? Y gracias a Dios también por ello. Pero la fe es donde nos agarramos. El otro día estaba leyendo, encontré, ordenando cosas, una libreta en la que estuve escribiendo cuando estaba en la UCI. Y me quedé, dije, esta es una actitud de fe. Al principio no escribía como el profeta, ¿no? Un poco ahí. Pero luego fui sucumbiendo a la fe. Y la fe me trasladó a la confianza en Dios. Una confianza en la que quizás para el mundo sea locura, porque llegas a una conclusión en la que dices, viva o muera, del Señor soy. Esta es la conclusión cuando uno está enfermo y cuando está en un momento en el que puede morir, ¿no? Entonces, hermanos, hay que tener cuidado porque si no tenemos una actitud de fe, las cosas que ocurren nos roban la tranquilidad. Fijaos que la fe es potencialmente poderosa en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno confía en que las cosas van a salir bien, porque Dios está al mando, entonces la intranquilidad ya no es tan intranquilidad. Uno quizás se quede como diciendo, ¿qué pasará? ¿No? Pero ahí trabaja la esperanza. ¿Qué pasará? Bueno, lo que va a pasar será hecho por Dios. Por eso vemos a Habacuc que es dueño, y cada uno de nosotros debemos de trabajar para ser dueños de una disposición de fe y de esperanza, a toda prueba. Fijaos que este autor, este profeta, nos da una magistral lección y una frase magistral también con respecto a nuestra reacción, a cómo debe ser nuestra reacción frente al cúmulo de dificultades que a él le asaltaban y que a nosotros nos pueden y nos deben y nos asaltarán. Dice Habacuc 3:18, dice, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mis queridos hermanos, esto, por ejemplo, para la filosofía griega esto es una locura. Le pasó a Pablo cuando empezó a explicar esto. Cuando habló con el gobernador romano y su esposa, Pablo le dijo, Pablo, estás loco lo que estás diciendo. Porque esto no es posible comprenderlo, porque es un ambiente totalmente diferente. El cristiano vive en este mundo, pero vive en un ambiente del cielo, por medio de la presencia del Espíritu Santo. Gracias a Dios por ello. Entonces dice, con todo lo que está pasando, con todo lo que ocurre, yo me alegraré. Es una disposición, es una actitud. Esto es lo que voy a hacer. Que me están robando la tranquilidad, me está robando esta paz que yo tenía, me está robando esta vida que yo tenía delante de Dios. Y entonces dice, vale, me cambio de actitud. Y ahora mi actitud será que me voy a alegrar en Dios y que me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Cuando uno busca y le dice, porque nosotros nos hablamos a nosotros mismos y nos animamos y nos desanimamos en la misma línea. Nos animamos a que es que yo no soy, yo soy tal, bla, bla, y te vas hundiendo. O cuidado, hay que tener equilibrio, porque está el otro extremo, ¿no? El casi narcisista, el que yo soy guay, yo soy guay. Pero el equilibrio está en la fe precisamente. La fe es la que produce esa sensación de tranquilidad que es imposible alcanzar en este mundo, a no ser que te agarres a cosas por ahí. Yo creo, he sido joven, soy todavía, me siento joven, pero entiendo perfectamente
que los jóvenes salgan por ahí y hagan botellones. No entiendo. Es una forma de escapar de una situación tremenda. Y más en este momento. Es ese momento. ¿Por qué? Porque eso es lo que pide el cuerpo. Estaba escuchando el otro día que los suicidios en España han aumentado, no recuerdo la cifra que decían, pero de una forma increíble en este tiempo. Personas que han sido tan afectadas emocionalmente que su actitud ha sido la actitud de liberarse del dolor que le producía o que dejaba que le produjera esta situación. Y esto entra en cualquier vida, ¿verdad? Y luego hay escapes del mundo o el escape de Dios. Yo considero que como cristianos debemos de buscar el escape de Dios, por supuesto. Aunque tenemos que reconocer, y lo debemos reconocer delante de Dios, que a veces buscamos también escapes del mundo. Me voy allá de vacaciones. Bueno, las vacaciones serán para tu cuerpo. Tu espíritu tiene que estar gozoso siempre. El cuerpo se cansa, el cuerpo desfallece, la mente, etc. Pero nuestro espíritu, pregúntale a tu espíritu, ¿cómo estás? Y hay veces que tengo dolores, hay veces que estoy muy mal físicamente, pero le pregunto a mi espíritu, ¿qué tal estás? Me dice, bien. Ah, vale. Si la cosa está bien ahí dentro, entonces... Lo malo es cuando el espíritu empieza a entristecerse a causa de que generalmente es por el pecado, es por la falta de fe. Leamos el texto de nuevo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una actitud. Voy a alegrarme, voy a gozarme. No voy a permitir que esto que me está sucediendo me robe una actitud de fe. Gloria a Dios. Él plantea con toda la sumatoria de tropiezos y obstáculos que sobrevengan, dice que él que se ha propuesto conservar la alegría y el gozo del Señor. Una alegría y un gozo que a veces es difícil manifestar exteriormente, porque ahí viene la confusión a veces del cristiano. La confusión del cristiano parece que es que tenemos que estar siempre alegres y contentos. No. Cuando a uno le duelen las muelas, de luego de contento nada, a mí me han pasado y eso es. No me dice, ¡ay, qué contento estoy! Sí. No, pero lo que he dicho antes, sabes que en tu interior, porque el Señor dijo que el que creyera en Él, de su interior, ¿qué? Exacto. Entonces dices, ¿qué pasa en mi interior? ¿Qué ocurre en mi interior? En mi exterior, aquí, en mi exterior estoy cataplum, cataplán. Pero ¿qué ocurre en mi interior? En mi interior lo que están es corriendo ríos de agua viva. Aleluya. Damos gracias al Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu bendición, Señor. Aleluya. Ayúdanos a tener ese gozo, Señor, y esa alegría, a pesar de que sabemos que hemos tenido y vamos a tener pruebas, pero tú, Señor, eres realmente nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Santo eres, Señor, santo. Hay veces, hermanos, que nuestra alegría y nuestro gozo las ponemos en que se resuelvan cosas, en que salgan bien las cosas, en que pueda hacer bien esto, en que me sienta yo bien física y emocionalmente, etc. Pero ese no es el problema. El mismo Habacuc comienza con una serie de manifestaciones en las cuales uno dice, pero este hombre qué negativo que es. Pero qué es lo bueno, que era un hombre que tenía en su interior la actitud de fe. Y recurría a ella cuando de pronto se daba cuenta y decía, pero ¿qué estoy haciendo yo?
¿Qué estoy haciéndome a mí mismo? Porque el primero que estaba sufriendo era él. ¿Qué me estoy haciendo? Y entonces él recupera la actitud de fe y entra en, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, esto hay que practicarlo. Para cultivar algo hay que cuidarlo, hay que practicarlo, hermanos. Las pequeñas cosas. En lugar de una queja, ¿por qué no establecemos una actitud de gracias, Señor? Voy a gozarme, no voy a pensar, no voy a que esta contestación que me han dado no va a quitarme el gozo y la alegría tuya. Que esta sombra que ha aparecido en mi vida no me va a robar el gozo y la alegría del Señor, sino que tú vas a ser la fuente de mi serenidad, de mi serenidad, de mi paz. Gloria al Señor. En esos momentos críticos que sentimos desfallecer es cuando necesitamos esto. Porque la inclinación natural es a desfallecer. Pensar que hay veces que llega a ese punto, como hablaba antes de las personas que desgraciadamente han acabado suicidándose, ¿no? Han perdido toda esperanza. Han perdido, es decir, ya todo ha terminado. Ya no hay más. Porque si no es imposible hacer una cosa así. Uno pierde lo que es el control de sí mismo a causa de dejarse controlar por lo que ocurre fuera, no dentro. Por eso cuando uno ve biografías de personas que estuvieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración y fueron capaces de vivir dentro del campo de concentración diferente, llenos de ese gozo y de esa alegría, entonces dices, quiero eso, ¿qué es lo que hay en eso? Y generalmente uno encuentra a Dios. Uno encuentra que Dios nos acompaña a las prisiones, nos acompaña a los campos de concentración, nos acompaña a nuestras debilidades, nos acompaña a nuestros dolores y a nuestros sudores, nos acompaña en todo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Gloria al Señor. Si llegamos al final de una encrucijada para encontrarnos con una pared, entonces, ¿qué pensamos? No hay salida. Pero si pensamos, Dios, tú puedes derribar esta pared, la cosa cambia. Porque uno se queda ahí esperando. No, fijaos la idea, ¿no? O sea, yo me encuentro en un túnel y es la final. Y abajo y atrás hay un peligro. Lo que le ocurrió a los israelitas en Éxodo, ¿no? Y viene el peligro y está Entonces yo puedo empezar a decir, ay. O puedo pararme y decir, voy a esperar a ver que Dios va a romper esto. Que esa es una actitud de fe. Me dirás, bueno, pero a veces no lo rompes. Bueno, pues la actitud será, bueno, si no lo rompes, será porque es el fin mío o lo que sea, ¿no? Por eso, ¿qué debemos de volver nuestra mirada a Dios? Pedirle fortaleza. ¿Por qué? Porque Él es que no solo puede, sino quiere. Subraya esto en tu mente. No solo puede, quiere ayudarnos. En nuestras fuerzas, sin duda, nos desesperaremos y la desesperación tiene su precio. En cambio, con el Señor ya no pagamos precios de ese tipo. Gloria a Dios. El propio Habacuc lo advirtió así cuando señala, fijaos bien, ¿os acordáis del Rebeco, no? Pues aquí habla de ese Rebeco. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Fíjate qué confesión. Porque esto no está escribiéndolo, voy a ponerlo bonito para que los que me lean en los siglos posteriores queden bien. No, el Señor es mi fortaleza, es una actitud de fe. Se ha apropiado de esta frase, el cual hace mis pies como de ciervas
y en mis alturas me hace andar. Aquí está la idea de esos animalitos que se van a las montañas donde uno no se cae y ellos pum, saltan de un lado a otro sin problema. Así es como Dios nos hace con respecto a los problemas. Muchas veces las montañas representan el obstáculo, el problema de la vida. Y en ellas Dios nos hace como ciervas, como rebecos, como vimos en aquella enseñanza, el rebeco pone las patas juntas así las cuatro y se puede colocar en un sitio pequeñito. Ahí pone las cuatro patas y ahí está. No necesita más. Aleluya. Y Dios hace eso con nosotros. Aleluya, aleluya. Antes de ir y buscar salidas humanas, hermanos, siempre tenemos que ir a Dios. Porque Él nos dará, seguramente la gran mayor parte nos dará salidas humanas. Pero es diferente cuando le hemos pedido a Dios. ¿Me explico? Que las buscamos nosotros. Si la busco yo, me puedo equivocar. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Por eso debemos de tener una actitud de oración ante cualquier situación que viva. Que inmediatamente surja ese buscar a Dios de Señor, cualquier cosita. Es crear una actitud de fe. Aleluya. Porque tenemos un sendero y ese sendero lo estamos tapizando nosotros, lo estamos baldosando o dejando con tierra. Entonces, no debemos de resistir nosotros. Cuando nos ponemos a resistir nosotros, Dios sabe lo que hace, esperar a ver si se cansa. Y cuando ya vemos que no hay más salidas, entonces buscamos a Dios. Buscamos a Dios. Pero realmente tenemos que buscarle primero. Siempre. Siempre tengo dolor de cabeza, Señor. Aquí tienes un dolor de cabeza. Oportunidad para que tú obres. Si me tomo una pastilla, coge esa pastilla y utilízala bien para mí. Porque al fin y al cabo la pastilla está sacada de un sitio donde Dios lo ha creado. No es que el hombre haya dicho, pastilla, sal. No, hay algo. La tierra está llena de todas las necesidades que el ser humano. Os voy a decir una cosa, la tierra está llena de salud, puesta por Dios. Está llena de riqueza para todos. Es el hombre el que ha hecho en su abuso y en su destrozo y en su lujuria y deseos de tener que haya muchos que no tengan. Por eso, hermanos, tenemos que, en el momento que hay tormentas, hermanos, no busquemos primero el paraguas, no busquemos primero el cobijo, sino busquemos mirar a Dios y decirle, Señor. Como les enseñó el Señor a sus discípulos cuando en la barca empezaron a correr de un lado para otro y de lo despertar. Señor, despierta. Hermanos, Él está siempre despierto. Hombres por café. ¿Qué es lo que yo muchas veces en ese texto he pensado? ¿Qué es lo que que el Señor Jesucristo hubiera querido que hicieran estos pescadores asustados a causa de los bramidos y de los truenos y de las olas y las tempestades? ¿Qué querría Dios que hicieran? Tener una actitud de fe. Ellos tenían que haber mirado a Jesús y haber dicho, si Él está aquí no pasa nada. Esa es la actitud de fe. Si Él está, no pasa nada. El problema es que muchas veces al Señor le decimos esto, Jesús, espérame ahí. Es que voy a pecar un ratico. Espérame ahí que voy a hacer de las mías. Espérame ahí que voy a buscar lo mío. Esa es una mala decisión.
porque Jesús se queda, pero nosotros nos quedamos desamparados. Desamparados. Gloria a Dios por Él que estará con nosotros siempre. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Por eso, sobreponernos a las dificultades es posible. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¡Aleluya! Fijaos que el pronto auxilio, ¿cómo lo queremos nosotros? El pronto auxilio es quita todo. El auxilio del Señor es tú estás de aquí que te van a caer por todos los lados, pero no te van a dar. Esa es la diferencia. Para aprender a ver la fe hay que quedarse firme, decir, creo, Señor, que tú no me vas a tocar. Cuidado, esto siempre en la voluntad de Dios. Es decir, no es la provocación. Señor, a ver, el mismo Jesús fue provocado por el Satanás tírate. No, nosotros no provocamos a Dios. Entre una salida que no hay salida, nosotros nos pegamos a la pared y decimos, Señor, aquí estoy. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y a veces Dios, como pasó con Job, las pérdidas de un momento se convierten en supremas ganancias después. En nuestra vida. Espiritualmente en especial. Así que, hermanos, tengamos fe en el Señor. Seamos como este tremendo hombre y digámosle con todo, o sea, con todo esto que hemos leído, ¿no? Con todo yo me voy a gozar, me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Fijaos que la palabra salvación aquí no la usa el profeta en el sentido de la salvación del alma. Lo usa en que es su salvación en cualquier momento. Y la salvación también es que se nos lleve con Él. Lo que pasa es que eso es un producto que no entendemos y que ha tenido la culpa, la enseñanza no basada en Dios. Es decir, cuando Dios nos lleva, cuando morimos, sea cual sea la edad que morimos, Dios nos está salvando. Fijaos bien lo que os digo. Está salvando. Ojo, cada caso es un mundo. Yo no puedo decir que sea salvando por esto o por lo otro. No, pero Dios nos salva. Es decir, si uno está en Cristo y Dios permite que la muerte nos lleve cuando sea, Él nos está salvando. Él nos está salvando. En fin, no vamos a entrar en esto que ya os he dejado cabo. Acordaos de lo que he dicho antes, esto no. Entonces es lo bueno es que nosotros tenemos al Señor y no debemos desfallecer ante las situaciones. Y una última cosa que ayer cuando en la noche, mientras me dormía, como que el Señor me dijo, siempre te olvidas de algo que yo quiero que digas. Y es verdad, lo digo no solo para nosotros, sino para también los que nos están escuchando y los que escucharán, porque a veces luego veo, y son muchísimos los que de otros lugares y de otros sitios que escuchan. Y entonces voy a decir me voy a dirigir a tres grupos. El primer grupo es el grupo de los que no creen en el Señor. Yo les digo realmente buscar a Dios. Buscarle a través de la palabra, pero buscarle con corazón sincero. Buscarle con corazón sincero, no. Es decir, sincero quiere decir que le digan las cosas como son, pero hablar con Él. ¿Por qué? Porque todos necesitamos la salvación. Todos. Número 2, me dirijo a los religiosos. Aquellos que son religiosos y les hago una pregunta. ¿Realmente sois salvos? ¿Creéis que sois salvos? Si no os han enseñado la salvación a través de Cristo, os han engañado. Os han engañado. La religión que estáis siguiendo es una religión falsa. ¿Por qué? Porque si creemos en Jesús y
Creer es algo más profundo de lo que parece, pero si creemos, el Señor nos salva. Por lo tanto, yo me considero que estoy salvado, no por lo que yo he hecho, bueno o malo, sino porque Jesús llevó mis pecados en la cruz. Amén. Y por último, un mensaje para los que creemos. Y es que tengamos cuidado. El diablo está acechando, tratando de acosarnos y destruirnos. A él, a quien más odia es a Cristo y a su cuerpo. Y él tratará de hacernos daño. Pero si estamos en el Señor, el daño que él quiere hacernos se volverá contra él. Porque Dios nos protegerá. Y como he dicho antes, lo más que nos puede ocurrir es morirnos, pero nos vamos con él. Eso es salvación. Así que, hermanos, tengamos en cuenta estas tres cosas que os he dicho, sin olvidar lo que nos dijo Habacuc. En medio de esta situación de crisis, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esto es una actitud de fe. Actitud de fe. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Hasta aquí nos has ayudado. Ebenecer, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, por todos los beneficios que nos das, aquellos que ni siquiera vemos, Señor. Cuántas y cuántas cosas. Perdónanos por nuestras quejas, que como el profeta, también nosotros nos quejamos en muchas ocasiones. Pero, Padre, nos comprometemos, queremos, deseamos, ayúdanos a tener una actitud de fe. Eso que se compromete el profeta y lo vive también. El justo por la fe vivirá. Señor, ayúdanos a vivir por la fe. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud de fe. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues hasta aquí la transmisión. Damos gracias a todos los que están escuchando, lo van a escuchar, y también